¿Qué tal? En esta ocasión vamos a platicar respecto del proceso. Vamos a hablar de derecho procesal, pero vamos a ubicarnos primeramente en qué es el proceso, los aspectos generales del proceso. Vámonos un poquito a hacer historia. En la antigüedad, desde el inicio de la humanidad, pues tenemos ejemplos de diferentes problemáticas que iba teniendo el ser humano al vivir en sociedad. Recordemos que el ser humano es una persona política, es un animal que vive en sociedad. Lo definía Aristóteles como zoon politikon, como el animal político. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en sociedad. Y dentro de esta sociedad, al estar conviviendo con otros seres humanos, pues se dan diferentes tipos de problemáticas entre unos y otros. Estas problemáticas se tienen que ir dirimiendo y se tienen que resolver. Cuando se tiene un problema con otra persona, y yéndonos a estos primeros orígenes de la humanidad, ¿cómo se resolvían los problemas? Pues en primer lugar podemos imaginar que discutiendo, que a través de la fuerza se imponía el dominio de unos sobre otros, pero obviamente al ser el ser humano una persona social, una persona que vive en compañía de otras personas, de otros seres humanos, pues tenían que resolverse los problemas de una forma pues también civilizada de acuerdo a ese rango y ese estatus social en el que se desarrollan. Y por lo tanto, bueno, pues empezó a darse la solución de controversias a partir pues de acuerdos. Cuando querían resolver alguna situación, pues se ponían de acuerdo. Pero ¿qué sucedía o qué sucede cuando tenemos un problema y no nos podemos poner de acuerdo para solucionarlo? En ese momento es necesario que intervenga una tercera persona para que nos ayude a resolver el conflicto. Eso es lo que sucede con el proceso. El proceso es cuando se somete a consideración de un tercero la problemática que está surgiendo entre dos o más personas para que ésta se resuelva. Ese tercero al que se somete, al que se incorpora en esta relación para resolver la problemática, es el juez. En el sistema jurídico pues se incorpora esta figura del tercero que va a conocer del problema y lo va a resolver. Pero para poder resolver un problema pues hay que conocer el propio problema o los antecedentes o estar empapado de esas problemáticas para poder emitir una determinación, para poder emitir una resolución efectiva a ese conflicto. Bueno, pues el derecho procesal, el proceso es ese conjunto de pasos, de actividades que debe llevar a cabo el juzgador y cada una de las partes involucradas en un conflicto para poder llegar a la solución del mismo. Es decir, todo esa receta, esos ingredientes, ese procesamiento que va a llevar ese mecanismo que se va a accionar es el proceso necesario, es la forma, los pasos que hay que seguir para poder llegar a la solución de un problema. Y todas las partes involucradas en ese conflicto que se va a resolver deben ceñirse, deben acatarse, deben sujetarse a las reglas que están plasmadas para poder llegar a la conclusión de ese conflicto. Esas reglas, esos pasos comprenden el procedimiento y ese procedimiento es el que nos va a dar todos los pasos de principio a fin, desde el inicio de la controversia hasta la determinación final, que va a ser la resolución y o la sentencia que va a dar conclusión a ese conflicto que se está suscitando entre dos o más personas. Con esto, bueno, pues tenemos ya el parámetro, tenemos el conocimiento, tenemos la idea de lo que significa el
proceso. Cuando no podemos llevar a fin una controversia con la persona con la que la tenemos que someterla a consideración de un tercero, y ese tercero tendrá, junto con las partes involucradas en el conflicto, ceñirse a unos pasos para poder llegar a resolver ese conflicto. Ese es el proceso. Y bueno, pues en materia civil, que es a donde vamos a enfocar nuestra plática, pues tenemos que en materia civil las controversias que se someten a consideración de estos terceros, que son los jueces, principalmente son problemáticas que surgen entre particulares, ubicando al derecho civil como parte del derecho privado. Pues tenemos que el derecho privado se encarga de ver, regular las relaciones que hay entre dos o más personas en su naturaleza particular, en sus relaciones interpersonales entre estas propias personas de derecho privado. Cuando existe alguna controversia entre estas personas de derecho privado, es que se inicia el actuar para resolver el conflicto y se inicia el proceso civil. Recordemos que principalmente dentro de la materia civil tenemos otras tres grandes submaterias, que son el derecho civil propiamente, el derecho mercantil, que regula las relaciones comerciales, que regula las relaciones entre comerciantes, que regula los actos de comercio, y por lo tanto el derecho procesal civil en su rama mercantil estará resolviendo conflictos y controversias que se plantean o que se suscitan entre comerciantes o derivadas de actos de comercio. Por ello, tenemos que el proceso civil de manera mercantil principalmente va a resolver conflictos que tengan involucrados comerciantes o actos de comercio. También tenemos al derecho familiar, que se va a encargar en la parte procesal de resolver conflictos que derivan de relaciones de familia, de relaciones entre personas involucradas en una relación familiar desde el origen y el inicio de esta. Y recordemos, para no entrar en controversias, que hablamos de la familia como está conceptualizada dentro del Código Civil, ese núcleo mínimo de la sociedad en donde las primeras relaciones que hay se dan con el nacimiento, la filiación, el matrimonio, el concubinato, la convivencia, y aquí sin involucrar si se trata de personas del mismo sexo o no, la filiación, la unión matrimonial, pues ya está regulada en los diversos códigos de los diferentes códigos civiles en todos los estados de la República Mexicana. En algunos de ellos está permitido que sea de personas del mismo sexo, en algunos otros no, pero finalmente este tipo de relaciones son las que contempla el derecho familiar, y todas las controversias que deriven de este tipo de relaciones son las que se encargará de resolver el derecho procesal civil en su rama familiar. Por ello es que tenemos que el derecho procesal nos va a dar ese camino, nos va a dar ese parámetro, nos va a dar esa forma de resolver las controversias, nos va a dar los pasos que se deben seguir, nos va a dar los requisitos a los que se debe sujetar todas y cada una de las partes que intervengan en ese trámite, para poder llegar a resolver el problema que es sometido a consideración de ese tercero, que va a ser el juez. Pues bien, amigos, eso lo vamos a tener en cuenta como introducción para las siguientes pláticas que iremos teniendo en esta materia de derecho procesal civil. Vamos a ir subiendo algunos otros videos. Les encargo, si les gusta, que lo compartan o que le den like, que le den me gusta al video, para que podamos comunicarnos con sus comentarios también. Y si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, con mucho gusto lo dejan aquí abajo en los comentarios del video,
y les estaré respondiendo próximamente. Les agradezco mucho su participación en esta serie de videos de Derecho Procesal Civil y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias.